No sé si han notado en la historia de José que hay un denominador común en la vida de José y es que José, él era un administrador. Él no fue a ninguna universidad porque en esa época no existía, pero yo creo que mientras él estuvo al lado de su padre, quien era un patriarca, su padre administraba, ya de pronto en su vejez él comenzó a delegar y José observaba el comportamiento de su padre y tal vez su padre le enseñaba. Y fue algo que era como una esencia de él. Él era un administrador ya innato, algo que eso le fluía. Y por eso Dios puso gracia, lo bendijo, sí, pero fue el administrador en la casa de Potifar, porque eso es lo que hace un mayordomo, administrar. Y aún en medio de la injusticia que vivió, fue llevado a la cárcel. Me encanta lo que dice en Génesis 39:22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, eso es algo increíble. Aún en la cárcel, o sea, José era un hombre inspiraba tal confianza que se notaba la diferencia en todo lugar que él llegaba, que le entregaban esto, el cuidado de unos bienes. ¿Cómo es posible que aún en las mazmorras, aún en la cárcel, Dios prosperó a José? Eso es algo hermoso. Cuando usted decide caminar con el Señor, ser una persona íntegra en todas las áreas de tu vida y no ponerte de víctima a lloriquear y a quejarte, sino a rendirte delante de Dios y en todo lugar donde Dios te ponga, hacerlo bien, como dice la palabra, todo lo que hagas, hacerlo como si fuera para Dios. Y yo creo que eso es lo que hacía José. Amaba a Dios, todo lo hacía con excelencia, se marcaba la diferencia en él, porque él era un administrador, porque él tenía una mentalidad de reino y la gente lo notaba. Y eso puede pasar contigo. Por eso yo quiero que medites en esta hermosa historia. Te la estoy contando para que seas tú quien la lea. A partir de Génesis 37, comienza a leer esta historia de José, porque realmente hemos aprendido muchísimo. Es algo maravilloso. Entonces, pídele hoy al Señor, donde quiera que yo esté, Señor. Así sea que barra las calles, así sea que venda confites, pero en cualquier lugar, Señor, que donde tú me lleves, primeramente te acepto a ti como Señor y Salvador. Y donde quiera que yo esté, Señor, yo no sea una persona que sea desapercibido, sino que noten que hay algo diferente y es tu presencia, esa presencia que ilumina, esa presencia que bendice, esa presencia que se nota que donde tú estás hay bendición y que la gente quiera confiar en ti y quiera eso que tú portas, la bendición de Dios, porque los hijos de Dios somos bendecidos, somos prosperados, estamos en victoria y sí, tenemos que pasar procesos, no nos ponemos a lloriquear, nos rendimos delante de Dios, pasamos nuestros procesos para poder lograr ese propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Así que medita en esta hermosa historia y luego nos vemos. Dios te bendiga.